Queridos hermanos de los diversos lugares de Schoenstatt, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, que se suman a este Zoom organizado por la Zona Mater. El motivo de este encuentro es ofrecer una temática que está ligada muy especialmente al cáliz que vamos a recibir en nuestras zonas aquí en Buenos Aires y que está recorriendo también otras diócesis de nuestro país. En esta charla no queremos solamente recordar una historia como quien lo hace en una epopeya histórica como podría ser el 25 de mayo que celebraremos el domingo. Queremos descubrir más su entraña, la entraña del cuarto hito de la familia, hacerla nuestra, apropiarnos de ella, vibrar quizás con esta misma historia, con esta historia que es historia sagrada como toda la historia de nuestras vidas en Schoenstatt. Y esto es muy importante porque el cuarto hito no es solamente una fecha del ayer, del pasado, sino que es una puerta abierta hacia el futuro. Hay una parte histórica que será corta, me referiré rápidamente a ella para poder entender, lógicamente, el contexto de nuestras reflexiones. Cuando hablamos del cuarto hito de la historia de Schoenstatt, nos estamos refiriendo a la vuelta del padre Kentenich a Roma en septiembre de 1965. Este septiembre harán 60 años de esa historia santa. Allí, en septiembre, él permanece en Roma hasta un día muy particular, que es el 22 de octubre de ese mismo año, 1965, donde él queda libre de los decretos que lo llevaron propiamente a Milwaukee. Es difícil imaginarse lo que vivenció la familia de Schoenstatt con ese hecho de que el padre quedase totalmente libre de aquellos decretos. Recuerdo estar en Argentina cuando nos llegó la noticia a través de la hermana Úrsula que nos comentó ese telegrama que ella recibió ese mismo día, donde decía Vater frei, el padre está libre. Un gozo enorme nos había llevado en el corazón ese dato y se cumplía así, comenzaba a ser realidad lo que durante 14 años rezamos, el milagro de la Nochebuena, el retorno del Padre a Roma y veremos luego más tarde también a Schoenstatt. 2 meses más tarde, exactamente 2 meses más tarde, el mismo 22, pero en diciembre, él participará de una audiencia semipública con el Papa de entonces, Pablo VI, hoy San Pablo VI. En ese encuentro, que nosotros tenemos la foto, que lo vemos al padre paradito, con el cáliz a la derecha, de pie, enhiesto como siempre. En ese encuentro el Papa le agradece al padre por Schoenstatt, por lo que Schoenstatt ha hecho para la Iglesia. Ha tenido contacto con obispos en el tiempo del concilio, con cardenales, y todos le han testimoniado que lo que Schoenstatt estaba haciendo en el mundo era algo extraordinario. Y el Papa aprovecha esta oportunidad para agradecerle todo lo que Schoenstatt había hecho para la Iglesia. Y el Padre le hace también una promesa. Y la promesa es que Schoenstatt va a trabajar para encarnar, vivir, por tanto, y transmitir a los demás, en donde estamos trabajando, el espíritu del recién terminado Concilio Vaticano II. El concilio termina el 8 de diciembre, esto se da el 22 de diciembre. Estos son los hechos escuetos, que tendrían un montón de explicaciones larguísimas, pero que no tienen sentido para lo que estamos conversando ahora. Y por tanto entramos ya propiamente en lo importante, en el tema que quiero compartirles esta noche. Guarden ustedes esta frase y escríbanla en sus cuadernos, sobre todo en sus corazones. El cáliz fue ofrecido en Roma
pero debe verse levantado cada día en nuestras vidas. De vuelta, lo tienen ahí. El cáliz fue ofrecido en Roma, pero debe ser levantado cada día en nuestras propias vidas. A la luz de esta afirmación, el cáliz fue ofrecido en Roma, pero debe ser levantado cada día en nuestros lugares, y por eso surgen tres movimientos, que son los movimientos que yo quiero compartir con ustedes esta noche. El primer movimiento es recibir el cáliz. El segundo va a ser, luego veremos, beber el cáliz. Y el tercero va a ser ofrecer el cáliz. Aquí tienen ustedes resumido la charla de esta noche. Recibir, beber, ofrecer el cáliz. Vamos al primer movimiento. El primer movimiento es recibir el cáliz. ¿Qué significa esto? Significa que Schoenstatt, al tener este cáliz, está recibiendo una historia viva. No estamos recibiendo un objeto litúrgico. Evidentemente el cáliz es también un objeto litúrgico, pero es un símbolo de una enorme entrega, de mucha fidelidad y de mucha ofrenda. Entonces la cosa cambia. No es algo histórico, lindo, hermoso recuerdo, como los recuerdos que podemos tener del abuelo, de la abuela, recuerdos de familia, sino que estamos recordando algo que simboliza toda una historia. Y podemos hacernos la pregunta, yo se las dejo a ustedes ahora picando, ¿qué simbolizó para Kentenich regalárselo al padre, al Papa Pablo VI? ¿Qué significó? No fue un presente, uno va a verlo al Papa, le lleva un presente, ¿no es cierto? Janek Zimmer tuvo el encuentro con el Papa León XIV y le hizo un regalito, le hizo una raqueta en la entrevista que tuvo con él. Y el Papa seguramente lo va a recordar a Sinner como aquel que le regaló eso, el cáliz de Kentenich, que Kentenich tenía en la mano y le entregó a Pablo VI, representaba algo más que un regalo. Era el precio de los años del exilio. Y ese cáliz tiene eso, el dolor, la espera, los desengaños, las noches frías de Milwaukee, los enojos con el superior de los palotinos y por el Santo Oficio, la resignación, el sí ante mirada de la Mater. Fue ese cáliz que le entregaba al Papa la expresión de su amor a la Iglesia. Allí estaba diseñado en ese cáliz el Ecclesiam, el Diclesit Ecclesiam, amó a la Iglesia. Ese cofre llevaba el Dilexit Ecclesiam. Y el cáliz significaba también su obediencia lúcida, su obediencia plena durante 14 años. Expresaba así en esa obediencia la comunión con la Iglesia. Él no se agotó en protestas públicas, no utilizó los medios de comunicación de entonces, lo que lo podrían haber hecho, porque varias empresas se presentaron para que el padre escribiera un artículo por todo lo injusto que había sido el Santo Oficio. No, el cáliz no representó las protestas públicas ni quejumbrosas de un hombre en el exilio. Por eso yo suelo decir que el cáliz no fue un cáliz de fantasía, lindo, caro, hecho por los orfebres de Schoenstatt, los hermanos de María, que tenían orfebrería en ese momento. Y allí Kentenich, en ese cáliz que recibimos nosotros, que recibió Pablo VI, depositó también sus esperanzas. Me emociono, ¿eh? Sus esperanzas, sus llantos del espíritu, su amor crucificado, pero que ahora, en ese momento, era un amor triunfante. Y fíjense qué cosa más interesante. Quisiera detenerme unos instantes y mirar a la Mater en la cruz de la unidad.
La Virgen tiene, al pie de la cruz, sostiene un cáliz. Y el cáliz que la Mater tiene en la cruz de la unidad es el cáliz del aliado, de su aliado. Es la sangre de su sí a los sufrimientos y dolores que Kenton y su hijo tuvo y derramó espiritualmente por la iglesia. Esa iglesia de la cual Jesús es la cabeza y es el jefe. Por eso hoy quisiera preguntarles a ustedes en este momento y dejar un pequeño momentito de silencio. Que reflexionen en lo siguiente. ¿Qué dolores, qué sufrimientos, qué alegrías y desengaños he tenido yo en estos años? Quizás también desengaños con Schoenstatt. Quiero depositar en ese cáliz que yo tengo y que el Padre regala al Papa y que yo lo voy a tener. ¿A dónde irá mi pena cuando termina y decide partir? ¿A dónde mi alegría cuando se va y me deja sin ti? ¿A dónde irán mis recuerdos cuando ya no importa el tiempo? ¿A dónde toda la rabia que me quema dentro llorando por ti? Cuando empezó mi muerte, o mejor, cuando olvidé mi vida. No sé si alguna vez te tuve o en el fondo te perdí. No sé si el viento o la lluvia, alguien guardó mi dolor. Ahora busco la brisa que renueva mi canción. Dame una señal que me lleve hasta ti. Solo quiero seguir. Dame una señal que me regrese hasta ti. Solo me queda seguir. María es entonces la diaconisa que sostiene ese cáliz. Vamos a un segundo movimiento. Beber el cáliz. ¿Qué debemos ver de ese cáliz que tenemos? La victoriosidad que hay en él. Vamos a explicarlo. Tiene que ver con nuestra vivencia actual. Y debe tener esto una enorme importancia en nuestra vida, en la vida de nuestras comunidades, en nuestra vida de familias diocesanas, zonales, de nuestras familias propias, de nuestra vida. El cáliz tiene una sangre especial que se llama victoria divina. El cáliz no solo se contempla, no solo se mira, se bebe. Se bebe lo que tiene adentro, lo que hay en su interior es lo que Kenton define como lo propio del cuarto hito, la victoriosidad divina. La victoria llega después de la lucha, nunca antes. Y allí está Kentenich, después de 14 años, con ese cáliz expresando que su confianza y su esperanza no defrauda. Que Dios triunfa, eso es victoria. Que es victorioso. Y por eso este cáliz que voy a beber tiene enorme importancia para mí. ¿Qué puede significar para mí vivir en la victoriosidad divina? Significa que esta historia, la historia de Schoenstatt, la historia de este cuarto hito, tiene un vencedor, y ese vencedor es Dios. No somos nosotros los que vencimos. Ni siquiera el padre Kentenich fue el victorioso en el cuarto hito. Es Dios quien se hace victorioso en la historia del padre fundador. Fíjese qué cosa más interesante. En el Hacia el Padre, si hay una estrofa en el Cántico del Terruño
donde el fundador describe las condiciones del triunfo de Dios. Es la quinta estrofa del cántico, que no fue escrita en Dachau, sino más tarde, a su regreso. Todas las otras, las 4 estrofas, fueron escritas en Dachau, pero la quinta, curiosamente, la escribió él después, y es la estrofa de la victoria. Fíjense ustedes, comienza así diciendo: conoces aquella tierra preparada para el combate, acostumbrada a vencer en todas las batallas. Es decir, ¿conoces aquella tierra victoriosa? Y dice él algunas características de esta victoria, donde Dios se desposa con los débiles y los escoge por instrumentos, donde no fiándose en las propias fuerzas, todos confían heroicamente en Él y están dispuestos a entregar por amor con júbilo la sangre y la vida. Es decir, la victoria solo se da después de la batalla, pero ¿quién gana la batalla? Donde Dios se desposa con los débiles. Por eso la victoriosidad siempre nace de la conciencia de nuestra pequeñez. Se desposa con nosotros débiles. Los escoge por instrumentos, en segundo lugar. Donde no fiándose de las propias fuerzas, cuarto, todos confían heroicamente en Él. Y quinto, están dispuestos a entregar por amor, con júbilo, la sangre y la vida. Yo conozco esta maravillosa tierra, la pradera soleada con los resplandores del Tabor. Esto me parece fundamental, queridos amigos, el hecho de poder descubrir que el cáliz que vamos a tener en nuestras manos lo tenemos que beber. Y el cáliz tiene un contenido muy especial. El contenido es la victoria de Dios. La pregunta, para bajarla más a la praxis, que puedo hacerme es: ¿cómo puedo vivir yo hoy la victoriosidad divina? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo yo hoy, Guillermo Carmona, cada uno de ustedes que los veo aquí en la pantalla, podemos vivir la victoriosidad cotidiana, en la vida cotidiana? Yo vivo la victoriosidad de Dios cuando Él triunfa en mí. Y Dios triunfa en mí cuando me ayuda a cumplir con mis obligaciones diarias, cuando las puedo hacer con alegría. Dios triunfa en mí cuando me ayuda a no amargarme a pesar de los desengaños, de los fracasos que puedo tener. Dios triunfa en mí cuando me da la fuerza para ser un buen papá, una buena mamá, una buena persona, que no es poco decir. Dios triunfa en mí, queridos amigos, cuando soy un buen profesional. No el profesional con éxito y que tiene guita, que tiene plata, sino el profesional con ética, con responsabilidad, con compromiso ciudadano. Dios triunfa en mí cuando yo me reconozco pecador y acudo a la confesión y a los sacramentos. Dios triunfa en mí, en una palabra, cuando hay una esperanza activa que me hace no decaer, aunque todo me tienda a decaer. Dios triunfa en mí cuando yo no estoy acorde a una sociedad del descarte, a una sociedad de competitividad, de lucha permanente, de odio, de gritos. No estoy de acuerdo con Dios triunfa en mí cuando yo supero la mentira y cuando soy capaz de superar la indiferencia frente al mundo en que yo vivo. No solo Dios triunfa en mí, sino que yo triunfo en Él. Qué interesante. No solo Dios triunfa en mí, yo triunfo en Él. Cuando me reconozco pequeño, digno de su misericordia, de su amor, porque nada vence victoriosamente al corazón del Padre que la vuelta del Hijo pródigo a su regazo. ¿Qué desafíos tengo hoy?
que quiero afrontar con la actitud de victoriosidad divina? ¿Y en qué momentos de mi historia siento que el Padre ha triunfado en mi vida? Lo dejo triunfar a Él hoy, en mi vida día a día. Piensen un poquitito, ¿qué desafíos tengo hoy yo bebiendo el cáliz de la victoriosidad divina? ¿Qué desafíos tengo hoy que quiero afrontar con la actitud esta de la victoriosidad divina? Sigo buscando una puerta, sigo esperando en la sombra una palabra, una respuesta que se distinga por su belleza. Quiero entender ese misterio, tomar tu mano, buscar certezas. Sé que sin ti, Señor, me pierdo, pero contigo algo no entiendo. Quiero por fin tomar mi historia y atreverme a caminar con ella. Difícil soltar lo que nos ata, cortar el hilo por más que duela. Quiero encontrar lo que me falta, dejar al viento ser mi guía. Soñar que eres tú quien me levanta, me mira a los ojos y me desafía. Dame una señal que me lleve hasta ti. Solo quiero seguir, ¿no lo ves? Dame una señal que me regrese hasta ti. Solo me queda seguir. Dame una señal. Ahora vamos, queridos hermanos, al tercer movimiento. No solo recibir el cáliz, no solo beber del cáliz, es necesario ofrecer el cáliz. Y así tomamos la historia del ayer, historia viva, la historia del actual, la historia presente, y es la misión propiamente dicha. ¿Qué debo ofrecer en este cáliz? Las promesas que hizo el padre Kentenich al Papa Pablo VI. Aquel 22 de diciembre de 65, el Papa recibió esta promesa de Kentenich. Por eso ofrecer el cáliz es tratar de vivir esa promesa. La promesa del Padre no es romántica y tampoco es embustera. El Dilexit Ecclesiam, amor a la Iglesia, se sintetiza en él, en estas palabras textuales. Queremos ayudar al Papa a realizar la misión postconciliar de la Iglesia. De vuelta, textualmente. Queremos ayudar al Papa a realizar la misión postconciliar de la Iglesia. Interesante, ¿verdad? Es una promesa. Y por eso la pregunta que tenemos, evidentemente, que yo me hago junto con ustedes es, ¿qué rasgo tiene que tener la Iglesia, esa Iglesia postconciliar, que Kentenich llama Iglesia de de la nueva orilla? ¿Qué rasgos? Y son 7 los rasgos que yo por lo menos he ido recogiendo de esta imagen de Kentenich. Y es bueno comenzar haciéndonos un examen de conciencia y preguntándonos cómo Schoenstatt vive estos rasgos. Luego, en segundo lugar, cómo transmitimos esta imagen de la nueva playa, de la nueva orilla. Me encantaría poder detenerme en cada uno de los rasgos de esta iglesia, pero vamos a dar solamente un pantallazo general, como un cuadro que tiene diversos mosaicos y que todos ellos forman una figura clara
el nombre de esa figura es Iglesia de la Nueva Orilla. Y aquí los rasgos de esa Iglesia de la Nueva Orilla. En primer lugar, es una iglesia familia, no una institución, en primer lugar. También la iglesia es una institución, pero ante todo es una familia, en donde los vínculos son importantes, lo central, donde nos queremos porque somos familia. Y si es una familia, esta familia va a ser conducida con una autoridad familiar y no militar. No es sencillo decirlo, hoy en día estamos acostumbrados a tener un papa que es capaz de dialogar con todo el mundo, que es capaz de unirse a todas las personas, que trata de crear lazos y vínculos. Antes, la iglesia antes del concilio era enormemente una iglesia dictatorial, donde el papa, los obispos, yo he tenido oportunidad de conocer muchos de ellos, aparecían como militares, sino como jerarcas. Los jerarcas de la iglesia, ¿se acuerdan de ese término? Que hoy en día, gracias a Dios, casi no se ocupa. Entonces, esta iglesia es una iglesia que es familia, no una institución. Y cada vez que nosotros trabajamos por la familia, estamos haciendo algo fundamental. Estamos generando la iglesia que el Papa quería, que el Padre quería, que el Concilio Vaticano II proclamó. Es un gran pueblo de Dios y no en estratosferas donde primero están el Papa, los cardenales, los obispos, el pueblo sencillo, los más humildes, sino que ante todo somos todos un gran pueblo, una gran familia, en donde hay algunos que tienen la tarea de conducirla, pero en forma familiar, no militar. Segundo, la iglesia de la Nueva Orilla es una iglesia alma del mundo y de la cultura actual. Una idea muy presente en el Papa Francisco, lo estuvo, y también sin duda del Papa actual, por lo que he podido entender de su lenguaje. Es un Papa que quiere que la iglesia no esté metida en las sacristías, no es una iglesia que esté aparte del mundo, no es una iglesia donde hay gente que son bichos raros, sino que está inserta en el mundo y que es capaz de plasmar una cultura, es decir, un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de actuar. La iglesia debe ser alma del mundo. Es una imagen que viene justamente de los padres de la iglesia y entre ellos también de San Agustín. La iglesia, alma de la cultura. Tercero, debe ser una iglesia mariana donde la Virgen es 3 M's: modelo, madre y maestra. Qué interesante. En el Concilio Vaticano II se quiso hacer una mariología distinta, sacar un documento que fuese, al comienzo, solamente un tema sobre María, pero los padres conciliares decidieron no hacer un nuevo tema, sino meterlo dentro del tema propiamente dicho de la iglesia. María no está fuera de la iglesia, María es parte de la iglesia, es la madre de esta iglesia y al mismo tiempo es la modelo y es al tiempo la maestra, la educadora, diríamos con categorías kentenigianas. Esta iglesia es maravillosa, ¿verdad? Maravillosa en el sentido de que debemos vivirla con esa actitud plena y total que es la actitud de la Virgen en medio de esta iglesia, el principio materno de la iglesia. En cuarto lugar, esta iglesia es una iglesia pobre y humilde, que sabe pedir perdón por sus culpas. Esa es la tercera característica de la iglesia de la Nueva Orilla. Es pobre, no es rica,
No busca en primer lugar el sustento económico, sino el servicio desinteresado a los demás. Y es también pobre porque es amiga de los pobres, porque está cercana a los pobres y porque sabe pedir perdón por lo que no hace bien, por todas sus culpas. Es muy interesante. Juan Pablo II pidió perdón al mundo por 10 cosas que en la iglesia, especialmente en la historia de la iglesia, nosotros herimos a la sociedad, herimos al mundo. Una iglesia humilde, que sabe pedir perdón, que no se siente en el trono allá arriba y que dictamina todo y al mismo tiempo orgullosa de no jamás dejarse criticar. Quinto, es una iglesia plenamente abierta a la acción del Espíritu Santo. Una iglesia traspasada por el Espíritu, transfigurada por el Espíritu. Y por lo tanto que no pone su confianza en los poderosos de turno, en los amigos que le dan la plata, en los que lo están aplaudiendo, sino una iglesia ante todas las cosas que pone toda su confianza en el Espíritu Santo. Muy interesante, ¿eh? Fíjense cuando el Papa Francisco, antes de ser Papa, se fue de aquí, tuvimos ese famoso encuentro con él, los padres de Schoenstatt, ese sábado, el martes partía para Roma, para el cónclave. Fue muy interesante cuando alguien le preguntó, ¿qué espera usted del nuevo Papa? Él dijo varias cosas. Lo primero, que esté cerca de la gente. Segundo, que sea capaz de creer en Cristo, algo evidente, pero creer en Cristo. Y tercero, que sea impulsado por el Espíritu Santo, que se deje impulsar por el Espíritu. La iglesia de las más playas, de la Nueva Orilla, es una iglesia total y radicalmente impulsada por el Espíritu Santo. En Él pone su confianza, no en la protección de los poderosos de turno. Una sexta imagen. Esta iglesia que es familia, que no es institución, esta iglesia que es alma del mundo y de la cultura, esta iglesia que es mariana, donde la madre es modelo, madre, educadora y maestra, esta iglesia pobre, esta iglesia abierta al espíritu. En sexto lugar, es una iglesia peregrina. A mí me encanta este término, una iglesia peregrina, porque habla mucho de lo que es la esperanza. La esperanza es la capacidad que uno tiene de mirar más allá del horizonte y ponerse en camino hacia las promesas de Dios que jamás mienten y nunca defraudan. Estar en camino, no ser una iglesia tradicionalista, sedentaria, anquilosada, ya hecha, sin ninguna creatividad. Es un pueblo que va en camino. Y por eso que va en una barca, otra imagen que utiliza el padre Kentenich y que me parece muy bonita. Cuando imaginamos esa barca, que es la barca de Pedro, que muchas veces está en el mar bravío de la vida, y estando en el mar bravío de la vida, sin embargo, navegando mar adentro, confía en eso. Y aun cuando sea bravío el mar, cuanto más bravío mejor, más esa iglesia va caminando, va andando, va moviéndose en ese barco, muchas veces difícil, pero teniendo muy en claro el norte, hacia dónde se quiere encaminar. Es maravilloso esta imagen de la iglesia peregrina, porque Kentenich siempre concibió que algo fatal en la iglesia es cuando la iglesia se anquilosa, cuando la iglesia es tradicionalista, cuando la iglesia cree en la tradición, pero además no tiene otro horizonte que no sea la tradición. En cambio, la iglesia peregrina es iglesia que no es sedentaria, diría Kentenich, que no está siempre sentada, sino que está caminando. Un pueblo que camina, que navega mar adentro. Esa es la iglesia de las nuevas playas. Y una séptima característica, una iglesia que es misionera, que ante todo sale al mundo, que no se queda en la sacristía, que es misionera, que siente que ha tenido un legado de Jesús
que está cuando Cristo se despega de ellos antes de partir, cuando los envía al mundo, cuando les dice que tienen que ir y llevar el Evangelio, que tienen que ir a todos los pueblos y a bautizarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa iglesia de San Francisco Javier, que se va a la India y luego más tarde a China, y que tiene ese espíritu misionero pleno de los primeros cristianos también, donde San Pablo, es el ejemplo más pleno. Cada una de estas características precisaría un tiempo propiamente para elaborarse. Yo no he querido, para no alargar el tema, y para dejarles posibilidad de que ustedes también hagan preguntas, no he querido entrar en cada uno de estos detalles, sino dejarles estos elementos, pero sí una pregunta. Mirando ustedes estas 7 categorías, qué bueno que la tengan, quisiera hacerles a ustedes un momento de pregunta, interacción, ¿no? ¿Qué rasgos de esta iglesia creemos que Schoenstatt está viviendo? Les menciono las 3 preguntas que me parecen importantes. Segundo, ¿qué rasgos creo que no estamos encarnando? Y una tercera pregunta, ¿cuál de estos rasgos te parecería importante acentuar, especialmente hoy en nuestro tiempo? Los que me conocen más saben que atrás de esto está el contrato pedagógico. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué tenemos que conservar? ¿Qué no estamos encarnando? ¿Qué tenemos que descartar? ¿Qué debemos acentuar? ¿Qué debemos adquirir? Entonces dejo en la pantalla a ustedes las 7 dimensiones de la iglesia para que ustedes la piensen un poquito, y vamos a dejar ahora sí unos 3 o 4 minutitos para que ustedes en cierto modo mediten sobre esto. Y yo quisiera invitarles ahora a que los que quieran puedan responder, ya sea por chat, si es que quieren, o levantan la mano y hablan al respecto de cada una de estas 3 preguntas. ¿Qué rasgos creo que Schoenstatt está encarnando? Segundo, ¿qué rasgos creo que no estamos viviendo? Tercero, ¿cuál nos parecería importante acentuar en este tiempo en el cual estamos? Los dejo, mis hermanos, pensando unos minutos, luego escucharemos el punto de vista de ustedes y luego tendré una conclusión final. Busco un refugio en mi atardecer que pueda enseñarme lo que no logro entender. Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven. He perdido el camino que antes recorrí, he olvidado llamarte para que vuelvas a mí. Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven. ¿Cómo poder encontrarte en este abismo sincero? ¿Cómo explicarte que quiero volver a empezar? Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven. Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven.
sombra que envuelve, mi viento que calma, tu jardín florece, te doy mi luz, mi sombra que envuelve, mi viento que calma, tu jardín florece. Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven. Espíritu, fuego de amor, Espíritu Santo, ven. Bien, queridos hermanos, me gustaría escucharlos un poquito a ustedes. Por supuesto también si hay preguntas que ustedes tengan, pero primero me gustaría esto, ¿no? Vamos a recibir el cáliz, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué está viviendo Schoenstatt respecto a todo esto? Me gustaría comenzar. María Rosa tiene ganas de conversar, me parece. A ver, para mí, digamos, que está viviendo, o sea, familia y Mariano, o sea, el punto 1, familia, y el 3, Mariano. Yo creo que eso Josta lo tiene muy marcado, ¿no? No sé qué opina el resto. Sí, yo coincido con lo que dice, nosotros acá con Hernán lo estábamos conversando y coincidimos con lo que vos decís, María Rosa. Nos parece que también tiene un cierto desarrollo en lo que es estar cerca de los pobres, digamos. Hay varias iniciativas dentro de Schoenstatt de desarrollo, como puede ser la Nazarena o la Casa del Padre. Me parece que hay como hay una presencia, por lo menos de algunas partes, digamos, en ese mundo. Yo coincido con... perdón. No, no, no. Coincido con Ceci y María Rosa en familia, obviamente sí. Me resulta difícil cuando la pregunta es Schoenstatt, ¿no? Porque si la pregunta es Schoenstatt, zona mater, por ejemplo, la zona que más pertenezco y más conozco, eh, veo algunas cosas de una manera, cuando lo amplío las veo de otra manera. Las preguntas son muy profundas y amplias. Eh, yo creo que en Schoenstatt también, bueno, familia sí, y creo que una de las cosas que a mí me atrajo del movimiento y del padre Kentenich es esta propuesta que acá usted, padre, la pone como alma del mundo y la cultura actual, ¿no? Yo en Schoenstatt encontré el vivir la religión con los pies en la tierra, el llevarlo, sobre todo, otra vez en un encuentro se hablaba de la importancia del rol del laico, ¿no? Dentro del movimiento. Entonces creo que esto es muy importante, por supuesto no como un objetivo logrado, sino como una tarea cotidiana. Entonces, y a seguir conquistando, ¿no? Usted hablaba del contrato pedagógico, entonces tal vez es una fortaleza a seguir conquistándola, a seguir profundizándola, porque es vivir la fe en lo cotidiano, en llevarlo a cada estado de vida y fundamentalmente la coherencia, ¿no? En ese punto. Eso me parece como que lo vivimos, pero hay que insistir y seguir machacando en eso, ¿no? Gracias, muchas gracias a las tres que han hablado. Yo coincido en lo que trajeron los hermanos, fundamentalmente familia. Es un rasgo que nos caracteriza, que nos identifica, sobre todo Mariana también, pero al mismo tiempo veo ahora reflejado, sobre todo en mis hijas que son jóvenes, están en la JF, son muy misioneras, muy de llevar a Schoenstatt a diversos espacios. Y se sorprenden como no solamente la mater se va manifestando en ellos y en las situaciones que van viviendo. Entonces, veo estos rasgos muy marcados. ¿Y por qué no Alma también, no? Porque teniendo la María
somos alma. Alma. Y nuestro estilo de vida, no nuestro ideal personal. Ujú. Gracias, Padre. A usted especialmente, sí. Yo creo que, bueno, coincido en casi todo lo que dicen. Creo que en esto de ser alma del mundo y la cultura es todavía algo que nos debemos, no lo hemos alcanzado, aunque ha sido un objetivo, sí, pero no, todavía no se ve tan reflejado, por ahí es uno de los desafíos que tenemos como familia. Sí coincido en lo de iglesia misionera, aunque siempre se puede acentuar, ¿no? Hay como entre las misiones familiares y las misiones universitarias, se está haciendo mucho con eso, pero pienso que es algo que todavía podemos acentuar aún más. Y después lo de la iglesia abierta, lo de Schoenstatt, la apertura, creo que también lo podemos acentuar. Lo último, Gaby, no lo llegué a escuchar. Lo último que dijo. Sí, esto que usted decía de una iglesia abierta, Mm. yo me planteaba un poquito si realmente tenemos esta apertura desde Schoenstatt. O sea, pienso que es algo que todavía podemos acentuar un poco más. Bien. Bien, gracias. A ver, Miguel, ahí lo veo a Miguel en la cámara y junto con él a su querida mujer de 60 años. ¿Con cuánto eran? 55. 57. Una vez hicimos, 57. tengo que mencionarlo si no, no se va a entender. Un día estábamos en la casa de Miguel y de Lilian, y Miguel, esto para distender un poco el tema, y Miguel, evidentemente, por un pequeño problemilla, digamos, de salud que tiene, él tiene en su celular la posibilidad de ver quién es la persona que está delante, y el celular le dice si es varón, si es mujer, si es grande, si es joven, cuántos años más o menos. Y a Lilia la pusieron como una nena casi, ¿no es cierto?, en los años. Y a mí me restaron también como 15 años en el celular de Miguel. Por eso entonces hay que ver el chiste sobre Lilia. Adelante, Miguel, querías decir algo. No, coincido plenamente, padre, que yo creo que lo mariano y lo familiar es lo que más tenemos acentuado, me parece. Me recuerdo la proclama de Luján, la corriente mariana y la corriente familiar. Ahora, el ser alma del mundo yo lo veo como un objetivo, como algo claro que tiene Schoenstatt, eso es lo que queremos ser. Eso va a ser como algo permanente, un objetivo a conquistar permanente. Y creo que lo que más nos cuesta es lo de pobre. Yo no sé si realmente estamos cumpliendo con eso, y lo de misionero me parece que también nos falta y podríamos trabajarlo bastante más. Bueno, el resto coincido plenamente con el resto de las personas. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, sin duda esto nos da para bastante diálogo. Gracias por la apertura, yo creo que es importantísimo. Pretendía entender claramente con ustedes que el cáliz no era simplemente un objeto simpático que empieza a recorrer nuestras comunidades, sino que es un enorme compromiso que tenemos delante nuestro. Y por tanto también es algo donde podemos aportar, que no tiene que ver solamente con Kentenich, el cáliz y el cuarto hito, sino que es algo que nosotros tenemos que vivirlo en toda su dimensión, ¿no? Entonces, recordar los tres gestos: recibir, ofrecer, beber y ofrecer. En definitiva, se trata de un cáliz vivo. Recuerdo mucho la frase de, de Mario Iriart. Un cáliz vivo, es decir, un cáliz que es peregrino, que no debería quedarse en una vitrina. El cáliz está normalmente en la vitrina de las hermanas en Nuevo Schoenstatt, y está bien que esté así. Pero qué bueno entender que este cáliz que peregrinó debe seguir peregrinando siempre, ¿eh? Y por eso también una ejaculatoria motivadora. Padre, vamos contigo, tu cáliz es nuestra misión. Creo que de eso se trata, ¿no? El cáliz es nuestra misión y por eso vamos con él. Y aquel día, 22 de diciembre del 65,
hace 60 años, se hace presente hoy y queremos vivirlo de esta manera. Mis queridos hermanos, les agradezco su presencia. Si tienen preguntas respecto al tema, ustedes lo podrán también hacer, ya sea vía online, hablándome por teléfono o directamente mandándome algún mensajito o algún mail. Y ojalá también que de aquí en más todo este tiempo, hasta que se cumpla, digamos así, el cuarto hito, que es el 22 de octubre, hayamos crecido, hayamos recibido el cáliz, hayamos bebido del cáliz, y hayamos también ofrecido el cáliz cada vez más. Es una puerta hacia el mañana en una historia del pasado. Muchísimas gracias. Lo dejamos por aquí entonces esta noche.